Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Este es un espacio único para reflexionar, cuestionar y profundizar en los temas más fascinantes y complejos sobre la espiritualidad, las creencias y su impacto en nuestra sociedad. Con el liderazgo inspirador de nuestro guía espiritual y conferencista, Edgar Méndez, abrimos las puertas al análisis crítico y al aprendizaje profundo, siempre desde un enfoque de respeto y búsqueda de la verdad. En Explorando la Fe y las Religiones, desentrañamos historias, exploramos dogmas y examinamos cómo las creencias religiosas han moldeado el mundo, para bien y para mal. Aquí no nos conformamos con respuestas fáciles, buscamos iluminar las verdades ocultas, confrontar las manipulaciones históricas y ofrecer una nueva perspectiva para quienes valoran la justicia, la paz y la autenticidad en su camino espiritual. Te invitamos a unirte a nosotros en este apasionante viaje, donde el conocimiento y la fe se encuentran para inspirar cambios positivos en nuestras vidas y comunidades. Prepárate para explorar, cuestionar y crecer con nosotros. Es hora de profundizar más allá de lo superficial y construir una comprensión genuina de la fe y su papel en nuestras vidas. Gracias por estar aquí y bienvenidos al cambio. Aquí tienes la primera parte, una introducción provocadora y reflexiva que establece el marco para el contenido de este tema tan profundo y controversial. El rey David y las distorsiones del poder religioso. El rey David es una figura central y multifacética en la narrativa religiosa. Celebrado como el joven pastor que derrotó al gigante Goliat, el músico que calmó el alma de Saúl, el líder militar formidable y el rey ungido de Israel, David representa una mezcla única de poder divino y humanidad fallida. Su vida es narrada como un testimonio de fe, arrepentimiento y propósito, y su legado está profundamente arraigado en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Sin embargo, a lo largo de la historia, su imagen también ha sido utilizada como una herramienta para justificar abusos de poder y manipulación en contextos religiosos. En el centro de esta controversia está la forma en que algunos líderes religiosos y grupos de poder han distorsionado las historias y los textos relacionados con David para legitimar acciones que van en contra de los principios fundamentales de la fe que afirman representar. En nombre de David, han surgido narrativas que justifican guerras, consolidación de poder absoluto y sometimiento de comunidades enteras. Estas interpretaciones no solo desvirtúan el mensaje espiritual de sus historias, sino que también reflejan cómo se puede instrumentalizar la fe para dominar y controlar. El relato de David como el elegido por Dios a menudo ha sido utilizado por líderes religiosos para atribuirse un poder casi divino. Frases como ungido por Dios o designado por la voluntad divina han servido como excusa para imponer dogmas y leyes inventadas, destinadas más a beneficiar a una élite que a reflejar valores auténticos de compasión, justicia y humildad. En muchos casos, estas narrativas han sido utilizadas para silenciar a quienes cuestionan la autoridad religiosa, presentando la obediencia ciega como una virtud y el cuestionamiento como un pecado. Además, ciertos episodios de la vida de David, como su relación con Betsabé y el asesinato de Urías, han sido reinterpretados a conveniencia, minimizando las implicaciones éticas de sus actos y resaltando la idea del arrepentimiento como absolución total. Este enfoque ha dado lugar a un patrón de comportamiento entre algunos líderes religiosos que justifican sus errores y abusos personales en nombre de un perdón divino automático, mientras exigen severidad a sus seguidores. En este contenido, exploraremos cómo estas distorsiones han sido empleadas a lo largo de la historia en diversas religiones para manipular y controlar a sectores de la sociedad. También reflexionaremos sobre los abusos cometidos en nombre de dogmas y leyes que, más que servir a la comunidad, han perpetuado sistemas de opresión. Este análisis no busca desacreditar la fe en sí misma, sino iluminar las formas en que ha sido utilizada indebidamente, para que podamos avanzar hacia una espiritualidad basada en la verdad, la justicia y la dignidad humana. Un consejo clave para entender temas controversiales como este y evitar la manipulación y el engaño es practicar el pensamiento crítico basado en la información y el contexto histórico. Aquí tienes algunos pasos prácticos para aplicarlo. Cuestiona las narrativas absolutas. Si alguien presenta una interpretación religiosa o histórica como la única verdad, toma un momento para reflexionar. Pregúntate quién se beneficia de esa interpretación y qué agenda podría estar detrás. Investiga el contexto original, profundiza en las fuentes históricas y culturales del relato. Por ejemplo, al analizar la historia del rey David, estudia el texto original y las circunstancias históricas en las que se escribió. Pregunta: ¿cuál era el propósito del relato en su tiempo? ¿Cómo ha sido reinterpretado a lo largo de los siglos? Identifica patrones de poder. Examina cómo se utilizan estas narrativas en contextos de poder. ¿Se están empleando para justificar acciones opresivas, acumular influencia o limitar la libertad de las personas? Ser consciente de estos patrones ayuda a identificar la manipulación. Busca múltiples perspectivas, no te limites a una sola fuente. Consulta diferentes puntos de vista, incluyendo los de expertos,
historiadores y teólogos de distintas corrientes. Las interpretaciones plurales enriquecen tu comprensión y desactivan sesgos. Confía en tu intuición y sentido de justicia. Si algo no parece alinearse con valores fundamentales como la equidad, la compasión y la integridad, cuestiona su legitimidad. Las leyes o dogmas que buscan dividir o controlar suelen contradecir los valores esenciales de muchas creencias. Habla y comparte conocimientos. Conversar con otros sobre estas temáticas puede iluminar áreas que no habías considerado. Mantén un diálogo respetuoso, pero no temas expresar tus dudas o plantear cuestiones críticas. Recuerda que el conocimiento es poder, y una mente bien informada es la mejor herramienta contra el abuso y la manipulación. Cuando entiendes los hechos y el contexto, te vuelves inmune a los engaños basados en dogmas distorsionados. Siempre busca la verdad con humildad, pero también con determinación. Vamos a continuar con la segunda parte del contenido, el cuerpo principal. Aquí profundizaremos en cómo se ha utilizado la figura del rey David en diversas religiones y contextos históricos para manipular, justificar abusos y establecer sistemas de control, enfocándonos en los patrones de poder, distorsión de dogmas y las consecuencias de estas prácticas. Cuerpo principal. La historia del rey David como herramienta de poder y manipulación. La historia del rey David, a menudo interpretada como un símbolo de liderazgo divino y arrepentimiento, ha sido utilizada a lo largo de la historia como un ejemplo de legitimidad espiritual y autoridad política. Sin embargo, no todas las interpretaciones han sido guiadas por principios éticos o espirituales. En diversos contextos religiosos, la narrativa de David ha sido distorsionada para justificar manipulaciones, imposiciones dogmáticas y abusos de poder por parte de ciertos líderes. 1. La unción divina como excusa para la supremacía. En los textos religiosos, David es descrito como el ungido por Dios, lo que implica una conexión directa entre su autoridad y el mandato divino. Esta idea ha sido utilizada por líderes religiosos y políticos para atribuirse un estatus casi sagrado. En la historia medieval, por ejemplo, algunos monarcas europeos adoptaron el concepto de derecho divino de los reyes, basado en parte en la narrativa de David, para justificar su poder absoluto e impedir cualquier tipo de cuestionamiento. Esto les permitió gobernar con impunidad, aplastando movimientos de reforma y marginando a quienes se atrevían a desafiar su autoridad. En el ámbito religioso, líderes carismáticos han utilizado esta misma idea para declararse como elegidos o representantes de Dios en la tierra, exigiendo obediencia ciega a sus seguidores. Ejemplos de esto se encuentran en diversas sectas contemporáneas, donde la narrativa del líder como un nuevo David se convierte en el eje de un culto que oprime psicológica y económicamente a sus miembros. 2. Manipulación de los dogmas basada en el arrepentimiento de David. El relato del arrepentimiento de David tras sus pecados, como su relación con Betsabé y el asesinato de Urías, es a menudo citado como un ejemplo del perdón y la gracia divina. Sin embargo, esta narrativa también ha sido usada de manera indebida para justificar los errores y abusos de poder de ciertos líderes religiosos. En muchas ocasiones, líderes han utilizado el arrepentimiento de David como un argumento para minimizar o excusar sus propias acciones. Por ejemplo, casos de corrupción, explotación o incluso abusos sexuales dentro de comunidades religiosas han sido tratados como simples caídas humanas, con el perdón inmediato de la congregación sin una verdadera rendición de cuentas. Esto crea una cultura de impunidad, donde las víctimas son silenciadas y los abusadores continúan en posiciones de poder bajo el pretexto de haber sido perdonados por Dios. 3. Dogmas inventados para someter a comunidades. La narrativa del rey David también ha sido reinterpretada para imponer dogmas y leyes que benefician a los líderes y subordinan a las comunidades. Algunos han utilizado la idea de David como pastor de Israel para establecer jerarquías estrictas donde los líderes religiosos son vistos como pastores infalibles, mientras que las personas bajo su guía son reducidas a ovejas que deben obedecer sin cuestionar. Un ejemplo notable de esto se encuentra en contextos donde se explota económicamente a los seguidores. Bajo la promesa de bendiciones y prosperidad, se utilizan relatos del pacto de David para demandar ofrendas excesivas o diezmos obligatorios, incluso a costa del bienestar de las familias. Estas prácticas perpetúan ciclos de pobreza y dependencia, mientras los líderes acumulan riqueza y poder. 4. Justificación de la violencia y la supresión. Otro aspecto controvertido es cómo la narrativa de David como líder militar ha sido utilizada para justificar guerras religiosas y actos de violencia. Durante las cruzadas, por ejemplo, se invocaban historias de David como inspiración para las campañas militares, retratándolas como batallas santificadas por Dios. Este patrón se repite en conflictos contemporáneos, donde ciertos líderes utilizan referencias bíblicas para legitimar la violencia en lugar de buscar la reconciliación. Impacto en las comunidades. El uso indebido de la historia del rey David ha tenido efectos devastadores en comunidades vulnerables. Desde el adoctrinamiento y la alienación hasta la explotación económica y el abuso,
estas manipulaciones no solo distorsionan el mensaje original de los textos sagrados, sino que también perpetúan sistemas de opresión que contradicen los valores de justicia, amor y compasión que muchas religiones afirman defender. En esta sección, hemos explorado cómo la narrativa de David ha sido reinterpretada y usada como una herramienta de dominación y abuso. Estas prácticas no solo desvirtúan la espiritualidad, sino que también afectan profundamente a las comunidades. Aquí tienes una historia ficticia adaptada a los tiempos actuales, que reflexiona sobre la manipulación y el abuso en contextos de poder, mientras representa de manera analógica la figura de un conferencista, líder espiritual, coach de superación personal, experto en ventas y promotor de la paz. El reino de Impacta, la caída de un líder y el resurgir de una comunidad. En un mundo globalizado, donde las redes sociales eran la principal herramienta de conexión, surgió un hombre llamado Samuel Vázquez, conocido como el Constructor. Samuel era un carismático conferencista y coach de superación personal. Su mensaje era claro y poderoso. Cualquiera podía alcanzar el éxito si se enfocaba en su propósito y trabajaba en comunidad. Con su tono motivador y estrategias de ventas revolucionarias, construyó un movimiento llamado Impacta, que prometía transformar vidas. Miles de personas acudían a sus conferencias, compraban sus programas de coaching y veían en Samuel una figura casi divina. Usando frases como estoy ungido para guiar y soy el elegido para cambiar el rumbo de esta generación, Samuel conectó profundamente con sus seguidores. Sin embargo, su impacto no solo se basaba en su mensaje, sino en la autoridad casi absoluta que proyectaba sobre su comunidad. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Samuel comenzó a exigir diezmos elevados para ser parte de Impacta, justificándolo como una inversión en el reino del éxito. En sus discursos, utilizaba relatos del rey David para reforzar su autoridad, diciendo que, al igual que David, él había sido elegido por una fuerza superior para liderar. Si David pudo liderar con defectos, yo también puedo, repetía, minimizando sus errores y exigiendo fidelidad total. A través de estas narrativas, Samuel justificaba decisiones cuestionables, impuso reglas estrictas, marginó a quienes criticaban su liderazgo y manipuló a su comunidad para priorizar sus propias ambiciones. Quienes cuestionaban su autoridad eran etiquetados como rebeldes contra el propósito divino. Mientras tanto, los fondos recaudados eran usados para lujos personales, mientras muchos de sus seguidores sacrificaban su estabilidad financiera creyendo en las promesas de Impacta. Fue entonces cuando una de sus colaboradoras más cercanas, Lucía Méndez, quien había sido la directora del área de bienestar comunitario de Impacta, comenzó a notar las incoherencias. Lucía recordó la misión original: construir un espacio de crecimiento auténtico basado en empatía, justicia y propósito. Poco a poco, decidió investigar y recolectar testimonios de personas que habían sido afectadas por las prácticas de Samuel. Con valentía, Lucía organizó una conferencia abierta en la que expuso cómo se estaban distorsionando los principios del movimiento. Habló de las enseñanzas manipuladas, de las promesas rotas y de cómo se había usado la narrativa de poder para controlar a las personas. Inspirándose en el verdadero mensaje de justicia de la historia del rey David, Lucía llamó a la comunidad a recuperar el propósito original. El liderazgo no se trata de imponer, sino de servir. David fue grande no por su poder, sino por su humanidad y capacidad de arrepentirse verdaderamente, afirmó Lucía ante un auditorio lleno de seguidores de Impacta. La caída de Samuel como líder marcó el inicio de una nueva era para la comunidad. Lucía, junto a otros líderes emergentes, trabajó para devolver el enfoque al progreso colectivo, eliminando las jerarquías absolutas y creando un espacio donde todos pudieran aportar y crecer. Impacta dejó de ser un movimiento centrado en una persona para transformarse en una comunidad de apoyo mutuo basada en valores reales. Esta historia refleja cómo el abuso de poder puede corromper incluso los movimientos más bien intencionados, pero también cómo la valentía y el cuestionamiento crítico pueden devolver el equilibrio y la autenticidad. Ahora pasemos a la tercera parte, donde sintetizaremos las ideas principales, reflexionaremos sobre las implicaciones y motivaremos a la audiencia a actuar con conciencia en un mundo donde las narrativas religiosas y el poder pueden ser usados tanto para construir como para destruir. Aquí va. Conclusión. Desenmascarando el poder para recuperar la fe verdadera. La historia del rey David es una muestra del impacto que una narrativa poderosa puede tener en la humanidad, pero también es un recordatorio de cómo las interpretaciones y distorsiones pueden desvirtuar su propósito original. A lo largo de la historia, las figuras y los relatos religiosos han sido utilizados para inspirar, pero también para controlar, dividir y oprimir. La manipulación de dogmas, las leyes inventadas y las justificaciones de abusos en nombre del poder divino han dejado profundas heridas en comunidades de fe, silenciando voces, limitando libertades y perpetuando ciclos de opresión. En la actualidad, estos patrones de manipulación y abuso siguen presentes, adaptados a las dinámicas modernas.
En una era de acceso global a la información, se vuelve más importante que nunca cuestionar las interpretaciones unilaterales, identificar las agendas ocultas detrás de los discursos religiosos y empoderarnos con conocimiento para evitar caer en las trampas del dogmatismo malintencionado. El llamado es claro. Cuestiona lo que escuchas, reflexiona sobre las enseñanzas que recibes, identifica incoherencias y busca siempre el contexto original. Recuerda que la fe no debe ser una excusa para silenciar tus dudas, sino una oportunidad para profundizar en la verdad. Busca líderes auténticos. Diferencia entre aquellos que buscan servir a sus comunidades y aquellos que usan el poder para beneficio propio. Los verdaderos líderes no imponen, inspiran. Construye una comunidad consciente. El cambio comienza con pequeños actos de cuestionamiento y colaboración. Rodearte de personas comprometidas con valores genuinos puede fortalecer tanto tu espiritualidad como tu entendimiento crítico. En Explorando la Fe y las Religiones, nuestro objetivo es abrir estos debates y exponer las verdades que muchos prefieren ignorar. Porque solo cuestionando, investigando y reflexionando podemos recuperar el verdadero propósito de la fe, un camino de amor, justicia, compasión y crecimiento mutuo. Te invitamos a seguir reflexionando con nosotros, a no tener miedo de desafiar las normas que perpetúan la injusticia y a ser parte del cambio hacia una espiritualidad más auténtica y respetuosa. Recuerda, el poder de la verdad y la fe está en tus manos. Sé crítico, sé consciente, sé parte de la solución. Gracias por acompañarnos en Explorando la Fe y las Religiones. Estrella brillante. Hoy hemos reflexionado juntos sobre los desafíos, las verdades ocultas y los caminos hacia una espiritualidad más auténtica y libre de manipulación. Este espacio es para ti, para quienes buscan respuestas más allá de los dogmas y quienes desean profundizar en la conexión entre fe, justicia y humanidad. En Explorando la Fe y las Religiones, creemos que el conocimiento y la conciencia son las herramientas más poderosas para desmantelar las narrativas que dividen y construir un entendimiento basado en el respeto y la verdad. Queremos inspirarte a continuar cuestionando, aprendiendo y creciendo, tanto en tu vida espiritual como en tu relación con el mundo que te rodea. Te invitamos a seguir explorando con nosotros en futuros contenidos, porque juntos podemos abrir las puertas a un cambio positivo. Recuerda, la fe puede ser un puente, no un muro, y el poder de transformar comienza en ti. Hasta pronto, y que sigamos caminando hacia la luz del entendimiento y la paz.